Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy la doctora Clotilde Ingrid Tadeo Castillo, docente de la materia de metodología de la investigación. Platicamos anteriormente que cuando se lleva a cabo una investigación no es más que la búsqueda incesante de una realidad para la solución de un problema. Pero ¿cómo lo vamos a presentar? Esa metodología que no es más que la aplicación de una serie de pasos, un procedimiento que se va a llevar a cabo. Pero entonces, ¿cómo vamos a estructurar nuestra metodología, nuestra investigación? En primera de cuenta, tenemos que seleccionar un tema que sea de nuestro gusto, que querramos saber. No necesariamente tenemos que tener el dominio de ese tema, pues para eso es la investigación, que no nos dé miedo, que no nos limitemos el pensar es que no sé nada de este tema. No, si no lo sabemos, pues bueno, adelante, podemos llevar a cabo esa investigación. Tenemos que seleccionar el tema, ¿sí? Algunos autores dicen que no recomiendan que sean temas novedosos o que sean nuevos. En lo personal sí lo recomiendo. ¿Por qué? Porque eso es crear ciencia, eso es crear el conocimiento. Si no tenemos la información, entonces se crea. Por ejemplo, en el COVID, cuando desafortunadamente a los médicos, pues bueno, se presentan ante una situación inédita, ante una espantosa pandemia y no sabían ni qué hacer. Entonces, ¿por qué no seleccionar un tema que sea novedoso, que sea nuevo, que nos guste o que querramos investigar? Pues, ok, ese es el primer tema. ¿Qué pasa? Debe de ser claro, debe de cerrarse el tema. No debe de ser tan amplio. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, vamos a hablar de la inflación en México, imagínense, hablar de la inflación en México. Entonces tenemos que cerrar en tiempo y espacio nuestro tema. Por otra parte tenemos lo que es la justificación. En efecto, ese es otro punto. Tenemos que justificar nuestro trabajo, nuestra investigación. Pero pues bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo vamos a justificar? Pues bueno, vamos a responder a ciertas preguntas. El para qué lo voy a hacer, el qué voy a hacer, el cómo lo voy a hacer. Y para eso hay ciertas características que nosotros tenemos que responder en la elaboración de la justificación. En primer orden, tenemos lo que es la característica que tenemos que considerar, es la conveniencia. Tenemos que responder, hacer un análisis. ¿Realmente es conveniente hacer esta investigación? ¿Realmente la quiero hacer? ¿Sí? Por otra parte, tenemos lo que es la relevancia social. ¿Cuáles son las implicaciones en la sociedad cuando yo presente esta investigación? ¿Qué va a venir a resolver? Nosotros dijimos anteriormente que vamos a investigar para resolver un problema o un fenómeno de investigación. Entonces, pues bueno, ¿cuál es la relevancia social? ¿Cuál es esa importancia que se va a tener en la sociedad? ¿Qué va a venir a solucionar? ¿Qué problema va a solucionar? ¿Sí? Por otro lado, tenemos otro punto importante, como son las implicaciones prácticas. En las implicaciones prácticas, ¿cómo se va a resolver el problema en la vida real? ¿Sí? ¿Cuáles son las implicaciones prácticas que voy a tener yo en el resultado de mi investigación? ¿Ayudará a resolver un problema en la realidad? Y pues bueno, lo que se busca es que sí, resuelva un problema o un fenómeno de investigación. Por otro lado, tenemos lo que es el valor teórico. Bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Vamos a llenar algún vacío en el conocimiento de este tema? Como les dije anteriormente, si es un tema novedoso, pues bueno, es un buen justificante, ¿no? Entonces, pues bueno, el otro punto es utilidad metodológica. Realmente podemos proponer alguna recolección de datos nuevo, ¿sí?, que se pueda aplicar en esta investigación. Bien, entonces tenemos que considerar estos aspectos característicos para la realización de nuestra justificación. Y ahí ya tenemos la delimitación del tema, la justificación. El otro punto es el planteamiento del problema. Tenemos que definir cuál es el problema en sí en la vida real.
¿sí? Si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de la ampliación del puerto de Veracruz, el impacto que tuvo, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el planteamiento del problema? Bueno, de que hay mucho tráfico de buques, ¿sí? Que llega un momento en que el flujo del despacho aduanero no se lleva a cabo en óptimas condiciones o de manera eficiente. ¿Por qué? Porque es insuficiente, ¿sí? Y entonces, pues bueno, tenemos que considerar esos puntos.